Mateo 16, capítulo 16, versos del 13 en adelante. Reina Valera, la versión, por favor. Bien, dice el relato del Nuevo Testamento. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Jesús el Cristo. Qué interesante lo que está pasando aquí en esta parte del Evangelio de Mateo. Jesús lleva a sus discípulos a un lugar de descanso. No era cualquier lugar, era un lugar que habían sido escogidos por los políticos y autoridades romanas. Lo habían hecho como un paraíso, un lugar de descanso, un lugar donde hay que ir a relajarse, ¿verdad? Cuando lees en libros históricos acerca de Cesarea de Filipo, es un lugar paradisiaco, es impresionante. Y yo entiendo que los emperadores vieron ese lugar como un lugar de descanso. Ahí llegaban los emperadores y los altos mandos del ejército romano a descansar. Y Jesús se los lleva a ese lugar, alejados de todas distracciones, y les hace dos preguntas. Y en la primera pregunta les dice: ¿qué dice la multitud? ¿Qué dicen los hombres? ¿Cómo ven? ¿Qué escuchan cuando ustedes ven a la multitud que se acerca a mí? ¿Qué escuchan acerca de mí? ¿Qué dicen ellos acerca de mí? ¿Cómo me ven? ¿Cuál es la visión que tienen ellos acerca de mí? Y entonces ellos contestan: bueno, unos piensan que tú eres Juan el Bautista, otros piensan que tú eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Había una mezcla de culturas en esa multitud, había fariseos, ¿verdad? Y había un grupo que se había derivado de los fariseos y que ellos pensaban y creían en la reencarnación. Y entonces, cuando veían a Jesús, decían: este debe ser Jeremías reencarnado, ha de ser Isaías, alguno de los profetas. Había un sincretismo. ¿Alguien sabe lo que es sincretismo? Ok, una mezcla, ¿verdad? Tú eres maestro. Muy bien. Hay una mezcla de doctrinas, de filosofías. Eso es sincretismo, una mezcla de pensamientos religiosos. Y entonces, ya esa fue la palabra del domingo, ¿eh? Ya no voy a sacar más domingueras. Entonces, un sincretismo tremendo que estaba gobernando ahí. Y entonces eso les impedía ver realmente quién era Jesús. Lo segundo, por lo cual tenían un concepto equivocado de Jesús, es que estaban a distancia, lo veían lejos, solamente lo veían como alguien que hacía milagros, que hacía beneficios, que multiplicaba los panes y los peces, y lo veían así nada más de lejos. Y entonces cuando alguien ve de lejos así a Jesús, no puede tener una revelación clara, no puede tener algo tan claro. La religión hace que alguien permanezca alejado de Jesús. Qué curioso, ¿verdad? Que las religiones hacen que permanezcan alejados y no permiten que podamos tener o no permiten que la gente pueda tener un acercamiento para tener revelación del Cristo. Así que aquí está, ¿verdad? Jesús confrontando eh, haciendo, ¿verdad? Que sus discípulos tomen conciencia del Cristo. Y luego les pregunta: ¿y ustedes qué piensan de mí? Eso piensan los demás. Ya lo sabía, posiblemente dijo Jesús, ¿no? No, es algo que yo estoy aquí sugiriendo, pero no lo dice la Biblia. Pero es posible que Jesús pensó: bueno, ya sabía qué piensan de mí.
¿Y ustedes qué piensan de mí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora yo pregunto, ¿tú qué piensas acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús? Si alguien te pregunta de tu familia, alguien que es ateo a lo mejor o que no conoce de Cristo y en el trabajo se entera de que eres cristiano y te dice, oye, ¿quién es Jesús? ¿Tú qué piensas acerca de él? ¿Cuántos saben que Cristo habita en nosotros? Así es que Cristo está ahí, pero está callado, nos habita. Y el jefe del trabajo te pregunta, oye, ¿quién es ese Jesús al que tú adoras y al que tú vas todos los domingos a cantarle? ¿Quién es? ¿Tú qué dirías? ¿Tú qué les dirías? ¿Qué tanto entendimiento tenemos acerca del Cristo? Que cuando yo digo Él es el Cristo, pero comienzo a decirles y a explicarles por qué es el Cristo, qué significa para mí, qué es lo que yo he experimentado de Él, qué es lo que yo he vivido de Él. Más allá de una religión, creo que todos venimos de alguna religión, pero más allá de eso y de los conceptos que la religión pueda dar, aún en el cristianismo hay religiosidad. Pero más allá de todos esos conceptos, ¿qué podemos decir? Yo he tenido un encuentro con Él. Yo he conocido el verdadero amor. Yo he percibido, he experimentado ese abrazo de su gracia, de su misericordia. Yo sé que Él es bueno. Yo sé que Él me ama. Él es el Cristo. Pienso que esta mañana el Espíritu Santo te quiere hacer pensar algunas cosas. Pero Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué tremenda palabra. Ahora, Pedro no era alguien estudiado, no era un teólogo de los fariseos, no era alguien que iba a las sinagogas a estudiar para ser rabí, ni nada por el estilo, ¿verdad? Se dice que todos sus discípulos eran del vulgo, o sea, del barrio, ¿no? Ninguno de ellos había estudiado la teología que sabían los fariseos. No había forma de que Pedro pudiera saber y entender quién era el Cristo. Se lo tuvieron que mostrar, se lo tuvieron que poner en el corazón, le tuvieron que mostrar quién era. Pedro nunca más vuelve a escribir acerca de estas cosas. Hubiera sido interesante, como Pablo, ¿verdad?, que escribe acerca de lo que le revelaron, que Pedro hubiera escrito en una de sus cartas. Oh, yo me acuerdo cuando andábamos con el Señor, ahí en ese lugar, Cesarea de Filipos, estaba yo con los discípulos y hoy vino algo del cielo y vi esta imagen y Dios me reveló esto y Dios me mostró esto. ¿Quién era ese hombre al cual seguíamos y le llamábamos maestro? Hubiera sido interesante que escribiera Pedro acerca de estas cosas. Pero lo que se dice acerca de esto es que Pedro recibe esta revelación y lo declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús se sorprende porque nadie tenía esta revelación. Jesús se impacta y dice, eso te lo reveló mi Padre. No había forma de que tú pudieras saberlo. Te lo revelaron. Simón, hijo de Jonás. Hasta este momento él se llamaba Simón, hijo de Jonás. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, estoy en el versículo 17, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, mira cómo pasa, la revelación transforma, la revelación cambia las circunstancias, cambia todo, porque en ese momento él se llamaba Simón y la palabra Simón significa vara frágil que se rompe con el viento. O sea, Pedro era inestable en su temperamento. Pedro era muy inestable, cualquier cosa lo podía romper, cualquier cosa lo podía quebrar. Y eso simbolizaba su nombre. ¿Cómo se le ocurrió a Jonás, verdad? Dice que era su papá, ¿no? ¿Quién te dijo que le pusiera Simón? Pero acuérdate que los nombres judíos desataban destino. No es porque se oyera bonito, porque me gusta.
no sé, ¿verdad? Los nombres que hoy ponen. Iba a decir uno, pero mejor no. Así es que ahí está, ¿verdad? Pedro, todavía no es Pedro, es Simón, hijo de Jonás. Y le dice, pero esta revelación va a cambiar tu vida, Simón. Esta revelación te va a convertir en una roca fuerte, en una piedra fuerte, y a partir de ahora te vas a llamar Pedro. Cuando viene la revelación de Cristo, cambia tu destino, cambia tu identidad. Ya no te llamas como el que eras antes. Ya no te llamas como el afectado, como el lastimado, como el herido. Ya no te llamas así. Las tinieblas te quieren seguir llamando así. El enemigo quiere seguirte llamando así. El débil, el víctima, la que sufrió, la que la rechazaron, la triste, la que nunca va a lograr nada. Pero cuando viene la revelación del Cristo, te revelan quién eres tú y cambia tu identidad. Porque todo aquel que cree que Cristo es, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, ¿cierto? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahorita vamos a ir allá a ese texto. Voy a seguir un poco más. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, a partir de este momento tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La revelación del Cristo. Aquí hay una situación de gramática, semántica y todo ese asunto, cuando se tradujo esta parte de la escritura, y algunas religiones piensan, Pedro es el cimiento de la iglesia. Y surge un gran movimiento religioso, pero no, ese no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo es que el cimiento de la iglesia es la revelación de Cristo. Ese es el cimiento de la iglesia. No es Pedro. Tú eres piedra, eres parte importante, cimiento de este gran movimiento que empieza, el cristianismo. Pero la roca en la cual edificaré mi iglesia es Cristo. Así que toda iglesia que tiene entendido al Cristo, que tiene revelado a Cristo, es una iglesia edificada sobre cimientos fuertes. Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puertas en la Biblia son accesos. Habla de autoridad y de accesos. ¿Alguien ha perdido alguna vez las llaves de su auto, de su casa? ¿Que se te olvidaron? Mientras tú las traes ahí en tu bolsa, pues estás confiado y todo, pero cuando vas a entrar a tu casa y las llaves, no sé quién las tiene, se me olvidaron. Todo cambia. No tienes autoridad para entrar, no tienes acceso. No puedes entrar. Se te olvidan las llaves del auto y más si vas con la esposa, olvídate. Me han dicho. Entonces dice aquí que hay accesos que ha tenido el Hades, que ha tenido las tinieblas, que han tenido los demonios, que ha tenido Satanás y sus demonios. Hay accesos de autoridad, se les ha dado autoridad para entrar. ¿Cómo es posible que en una iglesia pueda estar manipulando, pueda estar influenciando las tinieblas a las familias? Si aquí dice que la iglesia tiene que ser levantada en un cimiento sólido que es el Cristo revelado, para que no haya autoridad ninguna de las tinieblas, para que puedan prevalecer. ¿Cuántos están recibiendo algo? Ok, entonces ya pusimos todo en contexto. Ahora vamos a predicar. Y luego le dice, son llaves, son claves, son códigos, porque no solo las tinieblas no podrán entrar, sino que tienes autoridad. Y todo lo que tú declares para detener, para ordenar, para quitar, será obedecido en el cielo. Hay una autoridad espiritual en tus palabras.
En nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y cada vez que nos quejamos y cada vez que protestamos y cada vez que enjuiciamos, está saliendo muerte de nuestra vida. Pero nosotros somos un instrumento de bendición, aún para los que nos han hecho daño. ¿A cuántos les gusta cuando dice la Escritura, amen a sus enemigos? ¿Cuántos disfrutan ese versículo? ¿Alguien tiene algún enemigo por ahí? Ahora resulta que no tienes ninguno. Y no me refiero al enemigo espiritual, potestades y principados, no, no, no. Personas que hicieron algo contra nosotros se constituyen enemigos. Así que la gente tenía una percepción equivocada de Jesús, pero sus discípulos entendieron quién era Él. Pedro recibe esa revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo quiere decir el ungido, el revestido con el poder del Espíritu Santo. Cristos es la palabra y Cristos significa aquel que tiene el poder completo del Espíritu Santo, el poder sobrenatural que lo respalda, ese representante de un reino sobrenatural que lo respalda para hacer lo imposible para el hombre. Lo imposible, sanar, liberar, restaurar. Tú eres el único que puede cambiar mi situación, estaba diciendo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el único que puede cambiar mi destino. Tú eres el único que me puede poner en ese destino que se planeó en el cielo para mí. Tú eres el único que me puede dar salvación. Tú eres el que salió de Dios. Ahora, piense qué tremendo. Eres el Hijo del Dios viviente. Para los fariseos y la doctrina judía del Antiguo Testamento, eso era como una blasfemia, que alguien se hiciera llamar hijo de Dios. Porque para ellos la paternidad era sumamente importante y todos venían de un linaje terrenal. Pero nadie se atrevía a decir, era blasfemia para ellos, era una equivocación que alguien dijera, yo fui engendrado por Dios, yo soy hijo del Dios viviente. Eso no les cabía en su cabeza religiosa. Y fue un motivo por el cual lo crucificaron y lo acusaron y lo sentenciaron. Se hace llamar hijo de Dios. Sin la revelación del Cristo en tu vida, estamos débiles, enfermos, deprimidos, porque entonces no entendemos que puedo ser sano, no podemos entender que yo puedo prosperar, no podemos entender que yo puedo avanzar y cumplir mi propósito, no podemos entender que mis circunstancias pueden ser cambiadas. Si el Cristo no está revelado, si no puedo yo entender ese Cristo revelado, entonces viviré sufriendo el rechazo. Me sentiré devaluado, temeroso, en derrota, arruinado. Algunos llegamos a Cristo como Simón, frágiles, quebrados. Pero cuando vino el encuentro, cuando nos encontramos con Él, todo cambió. Jesús le dice a Simón, tú eres Pedro de hoy en adelante. Significa cimiento fuerte. Ahora Pedro es un cimiento de los que iban a ser enviados para revolucionar todas las ciudades a donde ellos fueron enviados. Él fue el ungido de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Colosenses 1:26 y 27 dice, Colosenses 1:26 y 27 dice, el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, ¿cuál misterio? Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a la iglesia. ¿Cuál es ese misterio? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos. ¿Cuál es? Di conmigo, ¿cuál es? Pregúntame. Cristo en ustedes, Cristo en la iglesia, la esperanza de gloria. Tú eres respuesta. Tú eres la esperanza del cielo para que se manifieste el reino.
Tú no estás aquí nada más para recibir algo. Tú tienes un gran propósito, tienes un gran destino. Se planeó en el cielo. Cuando oramos por los papás, yo les digo a los papás, tú no tienes ni idea del destino que se planeó para este chico, para esta chica. A veces no tenemos idea, pero cuando nos revela el Cristo, cuando nos muestra el destino, quiénes somos, cambia todo. Y yo comienzo a ver a mi hijo como lo ve Dios y comienzo a ver su destino. Y yo digo, debido al destino que tiene este chico, debido al gran futuro que tiene Dios preparado para él necesita valores, él necesita principios, él necesita que vea en mí una fe modelada. Yo necesito mostrarle quién es mi Dios, porque él va a ir creciendo y va diciendo, el Dios de mis padres es poderoso, pero también es mi Dios. Amén. El Cristo revelado. La obra libertadora y sanadora del ungido de Dios. Fue anunciado, ¿verdad? Así que me sorprende las palabras de Pablo. Dice Cristo en la iglesia. Este mundo está esperando respuestas. Yo platico con personas cuando empezó todo este asunto, desde que tomó el gobierno Trump, y que se dan noticias y se dan noticias y algunas no se entienden y algunas nos ponen a temblar. Y entonces yo digo, si están enfocados en las noticias, se van a distraer mucho. Que el gobierno, que esto, que el otro. Sabes, necesitamos afinar nuestro enfoque. Somos la esperanza para este mundo perdido. Amén. Tú eres luz. Tú y yo somos luz. Quiero que vengas conmigo a un texto que compartía en la mañana en el discipulado, Primera de Juan 5. Solo voy a leer algunos puntos de esto. Primera de Juan 5. Juan estuvo en ese momento en que le revelaron a Pedro quién era el Cristo. No lo dice, pero sí lo dice. ¿Cómo? Porque dice que se llevó a sus discípulos y Juan era uno de los discípulos. Entonces podemos asumir que sí estaba Juan en ese momento de la revelación, en ese momento en que Jesús pregunta y que Pedro contesta, tú eres el Cristo. ¿Ok? Ahora, imagina nada más esto. En ese momento, todos los discípulos están escuchando. Y Simón, que le van a cambiar el nombre en ese momento, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Santiago, y Juan, y todos los demás, Judas, todos ellos están ahí. ¿Qué habrán pensado? Porque ven a Pedro, ven a Simón, y luego Jesús le dice, oh, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces voltean a ver a Jesús y se quedan volteando así, viéndolos. ¿Cómo es la imaginación del pastor, verdad? Pero estoy recreándote algo para que podamos entender. Y entonces yo pienso que Juan se quedó meditando en esas palabras y diciendo, wow, no alcanzo a entender todo eso, pero es maravilloso. Estamos delante del Salvador, del Mesías anunciado en todo el Antiguo Testamento. Lo que habló Moisés, Salmos y los profetas se está cumpliendo delante de nosotros. Qué impactante, qué impresionante. Pero más adelante lo entendió. ¿Por qué? Por lo que dice este versículo, este texto. En su primera carta, Juan, 1 de Juan, capítulo 5. Mira cómo lo dice con determinación. Todo aquel, ¿quién? Todo aquel. ¿En qué contexto? Dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han creído que Jesús es el Cristo? Necesitamos más revelación de Él, pero hemos creído. Necesitamos entender más profundamente quién es Él, porque en la medida que conozcamos quién es Él, sabremos hasta dónde están nuestros alcances, sabemos hasta dónde está el alcance de Él.
que no me dejará, que no me desamparará, que la sanidad estará, será una constante en mi vida, el avanzar, el crecer, el prosperar, el fructificar, el vencer. Cuando vengan los conflictos, cuando vengan las decisiones importantes, sé que puedo acudir a Él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que ha engendrado, al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. O sea, amamos a Dios y amamos a los que han sido engendrados también por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Así que una de las cosas que nos trae la revelación del Cristo es que guardamos sus mandamientos. Alguna vez les comenté esto, salimos a dar la vuelta al parque, mi esposa y yo, es un parquezote bien grande, y, y ella entró con uno de los mascotas así hacia el pasto, para allá yo iba en la orilla, y estaba viendo a dos chicas que iban caminando adelante de mí. Y una de ellas no sé qué le decía, era imposible no oír porque estaban hablando en voz alta, por más que me tapaba los oídos. Y entonces algo le decía una a la otra, y la otra le decía, no, amiga, no puedo hacer eso, porque no es mi naturaleza. ¡Pum! Y Dios me habló ahí. Dios me habló, hasta me detuve y dije, ¿qué acaba de decir? No supe que él estaba invitando a hacer esta chava, a la otra. Como que le habló así, se acercó y le dijo, "Che, ve, che, ve". Entonces se volteó y seguían caminando y dijo, no, amiga, yo no puedo hacer eso, no está en mi naturaleza. Y Dios me detuvo ahí y me dijo, ese es el pensamiento de mis hijos, que disciernan quiénes son, que entiendan quiénes son, que comprendan quiénes son y que decidan lo que deben hacer. Y lo que ya está en su naturaleza, déjenlo fluir, que fluya. Amén. Solo quiero tocar otro verso aquí, otro versículo aquí. Dice el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, dime conmigo, todo lo que es nacido de Dios, incluyéndome, vence al mundo. ¿Le puedes dar un aplauso? Gracias, Señor, que tenemos la victoria. Todo lo que es nacido de Dios. Puede ser que lo veas difícil, que lo veas tal vez inalcanzable en tus propias fuerzas, que tú digas, no sé cuándo se resolverá esto, no sé en qué terminará todo esto, no encuentro como por dónde va a suceder algo aquí para que cambien las cosas, pero todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso comienza diciendo todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todos los nacidos de Dios vencen al mundo. Por eso, cuando Jesús está diciéndole a Pedro, sobre ese cimiento voy a edificar mi iglesia, entonces es una iglesia que entiende quién es Cristo, una iglesia que entiende quién es Dios, que cada día va descubriendo más quién es Dios, cada día va creciendo en el conocimiento de Dios. Esas eran las oraciones de Pablo, que crezcan, dales espíritu de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, para que crezcan en el conocimiento de Dios, para que anden como es digno de ti, agradándote en toda buena obra y llevando fruto en todo lo que hacen. Un cristianismo práctico, un cristianismo que se manifiesta en todo lo que hacemos y que además estamos pasando a la siguiente generación, un legado de fe, un legado de valores y principios para los que vienen después de nosotros, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es nuestra victoria, nuestra fe, la que vence al mundo. Y de ahí acompáñame al verso 12.
concluye con esto diciendo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Cuántos tienen al Hijo? ¿Sabes que hay un depósito en el momento en que tú creíste que Jesús es el Cristo? A lo mejor no entendías muchas cosas. No habías entrado a ningún curso, no te habían explicado más nada. A lo mejor fue en una casa, ¿verdad? Que te invitó el vecino, alguien te invitó a un lugar o llegaste aquí a la iglesia y escuchaste que Él es la esperanza de gloria, que escuchaste que Él es Cristo el Salvador. Lo escuchaste y dijiste, sí, sí creo. En ese impacto te conmovió tus emociones y lloraste y dijiste, sí, sí creo, ¿dónde había estado esto? En ese momento ocurrió algo en las dimensiones espirituales y vino un depósito completo de todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede hacer. Y se metió dentro de ti. Y ahora hay toda una lucha para que el alma sea renovada. Mis pensamientos, mis argumentos que tenía, todo un sistema de creencias de lo que antes sabía, lo que antes entendía y de lo que ahora Él me quiere mostrar y revelar. Por eso las oraciones de Pablo son poderosas. Practícalas. Le ruego al Padre de nuestro Señor Jesucristo que les dé espíritu de sabiduría y revelación, que les abra los ojos de su entendimiento, que les alumbre. ¿Para qué? Para que puedan conocer el llamado que les ha hecho, la herencia junto con toda la iglesia, el poder que resucitó a Jesús de los muertos que ya está en ustedes, que les dé espíritu de inteligencia, de consejo, de dominio propio, para que venzan en todo, para que sean ese cimiento, el Cristo revelado a través del Espíritu Santo. Somos una iglesia llamada para que en esta generación nosotros mostremos al Cristo revelado. Tu vida se vuelve una vida de bendición para muchos que están alrededor de ti. Te observan, te ven y dicen, se porta bien, hasta eso que se porta bien. Mira, no hace cosas feas ni malas. Pero es más que eso, porque verán cómo te mueves en el poder. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y mientras yo estaba orando este texto, Dios me dijo, yo quiero que hables vida. Comienza a hablar vida, comienza a hablar vida, comienza a hablar vida. De una sola fuente no pueden salir agua amarga y agua dulce. Así es que tú eres una fuente de agua dulce, eres una fuente de agua que bendice, eres una fuente de agua que está todo el tiempo refrescando al que oye. Eres un fluir del Espíritu Santo. Y en ese momento comencé a hacer un tipo de oración que me llevó el Espíritu Santo, a declarar lo que todavía no es como si ya fuera. El apóstol Pablo dice, yo hablo muchas lenguas, más que todos ustedes, y yo quiero que todos hablen lenguas en la iglesia, que se conecten con ese lenguaje del Espíritu y hablen las lenguas. Pero es mejor que profetice, que toda la iglesia profetice. Y no es que nos vamos a volver profetas. Hay un ministerio específico de profeta, un oficio específico al cual Dios llama y levanta a ciertas personas para que profeticen sobre acontecimientos. Y eso tiene que estar muy conectado, ¿verdad? A los demás ministerios. Y tiene que medirse la palabra, si es correcta o no, todo eso. Pero bueno, no, Pablo no se está refiriendo a que vamos a ser todos profetas de ese tipo, ¿verdad? Oh, es que yo veo dentro de 3 años va a venir una mujer, tocará tu puerta y hará esto. No, no ese tipo de profecía. Eso es muy específico para ciertas personas.
Pero cuando dice Pablo, yo quiero que todos profeticen, está diciendo, yo quiero que todos escuchen a Dios y hablen lo que Dios está hablando. Y todo lo que Él va a hablar ya está escrito. Así es que es la palabra profética más segura, la que nos leyó la pastora hace rato, ¿verdad? Que estén atentos a esa palabra profética más segura, porque cada vez que tú la hablas, cada vez que tú la obedeces, cada vez que caminas en esa palabra, es como la luz de la aurora que va amaneciendo, y al principio eran las 3 de la mañana, veías todo oscuro, no veías por dónde se iba a solucionar el asunto, pero ya después te están dando las 5 de la mañana y tú estás permaneciendo, hablando esa palabra profética más segura, y entonces de repente empieza a amanecer y ves con claridad. Y tú dices, ya no veo oscuridad, ya veo claridad. Eso es lo que dice ese texto. Y entonces, Dios me ha puesto muy fuertemente en las últimas semanas a estar orando de esa manera, declarando en las mañanas. Empezamos agradeciendo, empezamos hablando palabras de gratitud, y mi gratitud comienza a recordarme tantas cosas que ha hecho el Señor con nosotros. Y luego me deja ver, estar consciente de todo lo que me rodea, personas, situaciones. Y estoy bendecido y digo, Padre, estoy bendecido. Y no quiero ser un inconsciente de eso. Como ese hijo que cree que todo se lo merece y no ha visto el sacrificio, no ha visto el esfuerzo, no ha visto nada de lo que sus padres hacen por él. Y todo el tiempo exigiendo, pero no hay palabras de gratitud. ¿Qué le dijo algo a mi mamá, pastor? No, no estoy hablando por los de aquí, por los de allá de la transmisión. Eso es lo que se da en el mundo. Venimos de esa cultura. El asunto es que, voy al punto, con esto voy a terminar. Hay tanta gratitud por las mañanas que yo me he rehusado y lo hago conscientemente, ¿verdad? Aun aunque alguien se levante al baño a las 3 de la mañana, no hables nada. O si quieres hablar algo, que sean palabras de gratitud para él. Y yo me rehúso a hablar otras cosas. Ay, tengo la agenda, tengo que ver a esta persona temprano. Y ya estoy hablando conmigo mismo. Palabras inútiles. ¿Me estoy explicando? Pero haz ese experimento, haz esa práctica. Cuando despiertes. Ahora despiértate a buena hora porque si no, niños, órale, vamos. Y tus primeras palabras son esas. Ya se hizo tarde y miren, ya está el desayuno, ya no desayunaron. Pero si tú despiertas y te levantas y te das unos minutos para decirle gracias, Padre, gracias. Reconozco que tú eres el Señor. Este día es el día que tú hiciste. Hay algo bueno, muchas cosas buenas que quiero vivir en este día. Quiero estar consciente de ti todo este día. Y vivamos un día a la vez, un día a la vez. Y desde temprano las primeras palabras que tú hables, que sean para Él, que le exalten, que sean de gratitud para Él. Porque todos tenemos situaciones, problemas, pendientes. A lo mejor no pudiste dormir porque estabas pensando en cómo resolver el asunto. Y el jefe, y mañana, y tengo que hacer esto, y tengo que llegar temprano. Y ya estresaste a todo el mundo comunicándole tus problemas. Pero cuando tú haces a un lado todo eso y dices, sí, tengo pendientes, pero eso no es más importante que Dios. Y entonces comienzas a hablar tus primeras palabras del día que le glorifiquen a Él. Todo cambia.